Buenas tardes, bienvenidos a todos y empezamos nuestra conferencia de hoy. El título de la conferencia: las clases de pensamiento, las dificultades y sus variadas formas. El índice tenemos las figuras producidas por las vibraciones, el significado de los colores, formas muy parecidas a las producidas por la voz humana, comparación de figuras diferentes. Vivimos rodeados de masa de formas de pensamientos, descripción de las formas de pensamientos, formas creadas por la música y la bibliografía. O sea que podemos darnos cuenta de que como todo es vibración, todos crean formas y formas distintas. Ya lo veremos, que yo os pondré diferentes imágenes y veremos qué formas tan características y tan interesantes forman nuestros pensamientos, forman nuestra voz humana y cualquier cosa que produzca un sonido. Dice, como veremos a continuación, todas las vibraciones crean maravillosas formas, figuras y colores, porque cada forma va incorporado los colores. O sea que no solamente se crea la forma con la voz, sino que también produce colores característicos y determinados. El estudio del pensamiento es una de las partes más interesantes que existen entre el mundo físico y el mundo astral. Nuestros sabios se entregan con preferencia al estudio de su anatomía y fisiología del cerebro, tratando de establecer la base de una psicología sana. Luego, empiezan por la parte de la fisiología y luego pasan a la región de los sueños, de las ilusiones, de las alucinaciones, y desde el momento que tratan de crear una ciencia experimental, con objeto de establecer clasificaciones y leyes, penetran inmediatamente en el plano astral. Y estos, al llegar aquí, se han visto sorprendidos por una gran cantidad de formas, colores y luces que ellos no se esperaban. Porque estos sabios no tienen nada que ver con la teosofía. Estamos hablando de gente exterior a la teosofía, Poder representar por medio de los colores terrestres las formas y luces vivientes de los mundos del más allá es una tarea muy ardua y desagradable, sin llegar a conseguir representar correctamente su composición cromática. Y esta es una de las razones para estar muy agradecidos y reconocidos a quienes lo han intentado. O sea, porque claro, los colores físicos no tienen nada que ver con los colores que están en los otros planos. Entonces, el que lo ve intenta reproducirlo al máximo con los colores que puede él tener a su mano, que son los físicos, pero no es exactamente igual, Y ya lo veremos que cuando se describen las fotografías que hay, el color a veces no es el correcto. Para poderlo representar con un poco de exactitud estas imágenes, habría sido necesario servirse del fuego multicolor y no de la gama limitada de nuestros colores físicos. Pero el fuego multicolor se parece a los colores del arco iris, y su composición cromática, y al darse en días muy secos, que es cuando sale este fuego, tiene ciertos aspectos de llama incandescente, retratada a través de los primas de las nubes transparentes y flamígeras que les dan vida. Entonces, claro, estos colores, estos espectros no tienen nada que ver con los nuestros. La ciencia ha llevado sus investigaciones tan lejos y mostrado una paciencia tan incansable que ha obtenido la recompensa dada a todos aquellos que indagan con inquebrantable fe. La naturaleza no da saltos, y a medida que el sabio se aproxima a confines de un reino, es deslumbrado por sus luces, que le llegan de ese nuevo plano, que unido íntimamente al suyo,
poco a poco es llevado mucho más allá y sin darse cuenta que está ya en contacto con los planos astrales. El doctor Baraduz de París, que es uno de los científicos que trabajó sobre esto, dice: ha estado a punto de franquear este límite, fotografiando las imágenes astromentales, y obtuvo unas reproducciones que desde el punto de vista materialista sería el resultado de las vibraciones de la sustancia gris del cerebro. O sea, él llegó a esa conclusión con lo que pudo, y ahora veremos cómo él trataba de hacer esas fotografías. Y ha sido uno de los más afortunados en sus experimentos, y ha publicado un libro donde relata sus investigaciones acompañado de reproducciones fotográficas que después podremos observar algunas. Este sabio investiga las fuerzas sutiles, por medio de las cuales el alma, como él dice, es la inteligencia que actúa entre el cuerpo y el espíritu, que trata de manifestarse. Se trata de la reproducción de corrientes invisibles, que según él participan de la naturaleza de la luz, de la cual el alma se sirve para producir las formas. O sea que las produce por medio de la luz y de la vibración. En esta misma época, observadores ajenos a la sociedad teosófica tratan de explicar cómo las emociones sucesivas hacen cambiar los colores del ovoide nebuloso o aura que a todos nos rodea. Se dieron cuenta que el aura cambiaba de color continuamente. Investigaron. Acerca de este tema, el doctor Holker de Londres ha comprobado, gracias a un número de observaciones, el color del aura de diferentes tipos de personas y de diferentes temperamentos. Y sus resultados se aproximan mucho a los obtenidos por los teósofos clarividentes. O sea que la ciencia no es exacta, pero luego lo veremos que se parece muchísimo a lo que los otros ven. Claro, el clarividente lo ve mucho más perfecto. Ve los colores mucho mejor, ve las formas muchísimo más perfectas que lo que se puede hacer con una máquina. Pero bueno, ya ellos tenían una aproximación bastante. En el libro del hombre visible e invisible explica la idea de que el pensamiento y el deseo viven y actúan, y que su influencia afecta todo aquello con lo que se relaciona. O sea que como es una cosa viva, pues claro, lo que está vivo cambia, no es permanente. Así pues, cada vez que pensamos, se efectúa un proceso mucho más complicado de lo que podemos imaginar. De la misma manera, cada vez que experimentamos una sensación cualquiera, pasamos por un proceso del cual somos casi inconscientes. Porque el proceso que han seguido nuestros pensamientos, si no fuera porque los científicos y los teósofos clarividentes han podido llegar a investigar y a descubrir cosas, nosotros no sabemos qué proceso sigue el pensamiento. Porque claro, el pensamiento pasa por todos los planos. Y entonces, nosotros los planos no los vemos, nada más que el físico, pues somos ignorantes de lo que ocurre, de ese proceso. Del mismo modo, parece que el pensamiento obra de un modo instantáneo, pero no es así, pues cada pensamiento debe seguir el proceso descrito. Cada impresión transmitida a nuestro cerebro por los sentidos debe pasar por estos estados variados de materia, antes de alcanzar al hombre verdadero, al ego o al alma que está en él. Tenemos pues una especie de sistema telegráfico entre el plano físico y el alma, y es necesario comprender que esta línea telegráfica tiene estaciones intermediarias, que son los diferentes planos. Porque desde el plano físico al plano mental o al plano causal, pues hay varias estaciones, hay varios planos. Y como esos planos tienen 7 subplanos, o sea que miraros si tenemos estaciones por las que pasar. Las impresiones no son solamente recibidas en el plano físico. La materia astral que está en el hombre no es solamente capaz de recibir una vibración de materia etérica y transmitirla a la materia mental,
sino que también puede registrar impresiones provenientes de su propio plano y transmitirla por medio del cuerpo mental al ego. O sea que recibe del físico, del etérico, de su mismo plano, y todas las va pasando según si son vibraciones de un nivel elevado, ¿no? Al ego, al plano causal, porque si no, no llegan. Desde el plano mental inferior no pasan todo lo que no es positivo. Las dificultades que ofrecen las reproducciones de las formas de pensamientos. Ahora veremos por qué tienen dificultades estas formas. Nosotros sabemos que los pensamientos son cosas reales de 3 dimensiones, pero tenemos una seria dificultad que se deriva de la manera como nosotros comprendemos y vemos el espacio. O sea que al comprenderlo de una manera muy deficiente, y la observación también es, pues entonces, claro, y nosotros, ahora lo diremos, vemos en 2 dimensiones, o sea, nosotros reflejamos las cosas en 2 y las reflejamos en 2, y esas 2 luego están estáticas cuando hacemos el dibujo o la fotografía, o sea que todo, desde lo que las 3 dimensiones a las 2 que nosotros reflejamos, hay una gran diferencia. Dice, la representación de los objetos de 3 dimensiones es forzosamente inexacta para nosotros, porque los limitamos a 2 cuando tratamos de dibujarlos. En realidad, dibujamos las cosas no como son, sino según el aspecto que tienen para nosotros. Y si a esta dificultad le añadimos otra más seria aún, que es nuestra limitada conciencia, pues la cosa se complica. La gran mayoría de los que miran las imágenes no tienen la noción de las 3 dimensiones, porque son humanos como nosotros. Aún más, no tienen la más pequeña idea del mundo interno, la mayoría de la gente. La mayoría de la gente nada más que conoce su mundo físico. Y no le diga que existe uno interno porque te dice yo no lo veo. En el que la forma de pensamientos aparecen con toda la espléndida luz y la variedad de sus colores, porque en el mundo interno las luces y los colores son muy distintas a las del mundo físico. También saben que 2 de nuestros cuerpos, el mental y el de deseos, son los que tienen más que ver con lo que llamamos formas de pensamiento. Ellos también esto lo ignoran. Piensan que el pensamiento es el cerebro y punto. El cuerpo mental es un organismo de maravillosa belleza, finura y plasticidad de las partes que la constituyen. Le dan la apariencia de una luz viviente, y mientras más desarrollada es la inteligencia, en un sentido puro y desinteresado, más gana en esplendor y en hermosura. O sea que si nosotros nuestra inteligencia es muchísimo más elevada, y nosotros tenemos un alma ya o una personalidad ya purificada, claro, lo que nosotros veríamos sería muy distinto. Todo pensamiento da origen a una serie de vibraciones en el mismo momento en que actúa la materia del cuerpo mental, y una espléndida gama de colores le acompaña siempre, comparable a las reverberaciones del sol en las burbujas que forma un salto de agua, pero con una inmensidad 1000 veces mayor. Bajo este impulso, el cuerpo mental proyecta al exterior una porción vibrante de sí mismo, que toma una forma determinada por la misma naturaleza de estas vibraciones. O sea que de la naturaleza de la vibración cambia mucho la forma del pensamiento. Y ahora lo veremos en las fotografías. De este modo tenemos una forma de pensamiento pura y simple, una entidad viviente de una actividad intensa creada por la idea que le dio el nacimiento. O sea que si solamente influye una vibración, solamente es un pensamiento puro y simple. Pero de esos hay pocos, porque normalmente todos los pensamientos les influye cantidad de emociones diferentes que lo iremos viendo, y le van cambiando la forma y le van cambiando los colores. Si esta forma está constituida por materia muy sutil
que son tan poderosas como enérgicas y pueden, bajo la dirección de una voluntad tranquila y firme, desempeñar un papel de alta trascendencia. Observaremos que la forma que adquieren estas diferentes vibraciones son importantes, pero los matices de sus colores también lo son, pues nos ayudan a ver el nivel de evolución en que vibran dichas personas. O sea que dependen de los colores y los matices de estos colores que tienen los pensamientos, depende del nivel espiritual que cada uno tenemos. Un mismo pensamiento, ya lo veremos, en diferentes personas cambia completamente la forma, los colores, todo. Parece un pensamiento completamente diferente. Y no lo es. Depende de el ser que lo está ejecutando. El significado de los colores. Para entender un poquito esto, pues tenemos que saber qué significan esos colores, para que luego cuando veamos la figura podamos ver más concretamente qué tipo de pensamiento, qué emociones son las que están influyendo en ese pensamiento. Dice, para estar en condiciones de emprender un estudio concienzudo y minucioso de los diversos cuerpos, debemos familiarizarnos, ante todo, con el significado general de los variados colores que presentan sus figuras. La combinación de los colores primordiales hace posible una casi infinita variedad de colores secundarios, porque claro, en el momento que entra otra emoción, y depende de la intensidad de esa emoción, ese color primario cambia y añade uno secundario, y entonces el color ha cambiado completamente, porque normalmente están mezclados con la variedad de emociones que recibimos. Las emociones humanas no permanecen casi nunca sin mezcla, y el observador debe clasificar constantemente los matices indeterminados, analizando los numerosos factores que entran en su composición. O sea, entre que las emociones no vienen puras, que no vienen solas, en que el nivel de cada persona es diferente, pues claro, es muy complicado poder analizar los pensamientos. Tiene que ser una persona bastante ya adiestrada en estas cosas y clarividente, y que haya visto ya muchas clases de pensamiento y muchas clases de personas, si no, no podría clasificarlo ni explicarlos, ¿no? Por ejemplo, la cólera está representada por el color rojo escarlata y el amor por el carmesí, por el color carmesí o el rosa, depende de la pureza de ese amor. Pero muy a menudo tanto la cólera como el amor llevan profundamente marcado el sello del egoísmo. Y en este caso se mezcla el color de la tierra grisácea, que es la del egoísmo, el cual alterará la pureza de esos colores respectivos en la medida en que se encuentre mezclado esos sentimientos. Porque si ese sentimiento es de un grado muy bajo, pues el color se alterará muy poco, pero si está en una potencia muy alta, el color se alterará muchísimo. Pero estos pueden aún mezclarse con el orgullo, que inmediatamente manifestará un tinte anaranjado oscuro. O sea que lo que es el egoísmo y el orgullo, prácticamente en casi todos los pensamientos actúan, porque no estamos libres ni del egoísmo ni del orgullo. Entonces, ese color, ese matiz, influye en el pensamiento y hace que cambie la forma y hace que cambie el color. El negro, que colorea las densas y negras nubes en el cuerpo astral, denota el odio y la maldad. O sea que todo lo que veamos con color negro es que existe odio o maldad. Cuando por desgracia se entrega una persona a un acceso de cólera pasional, las terribles formas de pensamientos del odio pueden percibirse generalmente flotando en su aura como las espirales de una espesa humareda. O sea, que empiezan a surgir espirales y nubes y nieves ahí de color negro por medio del aura.
Entonces eso al clarividente le da idea de que el odio está funcionando en esa emoción. El rojo, de rojo aparecen también relámpagos y a veces de un color rojo oscuro sobre un fondo negro. Muestran habitualmente la cólera, o sea, la cólera suele aparecer en un fondo negro con unos relámpagos rojos, con unos estiletes bien afilados, porque la cólera son como puñales. Este color se mezclará poco o mucho, según sea la parte que tenga de egoísmo de dicha cólera. O sea que la cólera influye mucho el egoísmo. Lo que es una noble indignación, que decimos nosotros, que decimos, bueno, esta persona ha tenido una noble indignación, esto es muy poco, ¿no? No le damos la mayor importancia. En un individuo que está oprimido o ofendido, puede manifestarse por medio de relámpagos rojos, escarlatas brillantes, sobre el fondo normal del aura. O sea que no es tan, como dice, tan simple esa cólera o esa indignación, ¿no? O sea que la indignación ya es cólera, lo único que en un nivel más bajo que cuando una cólera, una pasión fuerte y desenfrenada. También existe el rojo de sangre opaco, que es difícil de describir y es el indicio de la sensualidad. El color de la tierra rojizo, sin brillo, denota la avaricia. O sea que fijaros cuántos tipos de rojo, y cada rojo tiene su defecto. Este tinte aparece generalmente en franjas paralelas que atraviesa el cuerpo astral y le dan un aspecto muy raro. El color de la tierra grisácea, iluminado por relámpagos de color rojo, oscuro o escarlata, indican los celos. Casi siempre se observan en cantidades considerables en el hombre vulgar, o sea, el hombre que tiene un nivel espiritual más bajo, se refiere. El gris es un tinte intenso y plomizo, que expresa un profundo abatimiento y da al cuerpo astral un aspecto melancólico y entristecedor que traspasa el límite de toda expresión. Este gris ya es parte del miedo, de la emoción del miedo. Dice, el gris lívido, tinte horrible y espantoso, o sea, es un gris todavía más acentuado, indica el miedo. Pero ya cuando tenemos ese gris así tan extenso, ya es que la persona está generando un miedo. El otro es un miedo todavía más potente y más fuerte. Tanto el uno como el otro causa la impresión de que se encierran en su desgraciada víctima en una especie de jaula astral. O sea que el miedo nos encierra, nos bloquea. Y es verdad, cuando una persona siente el miedo se queda completamente a veces paralizada por el miedo. Eso se refiere de que nos encierra en una jaula, ¿no? El carmesí es indicio del amor y constituye a menudo el más hermoso de los elementos, pero varía naturalmente mucho según la clase de amor, porque éste puede ser empañado, escurecido o marcadamente teñido por el color opaco del egoísmo y de otros vicios. El egoísmo, la avaricia, y podemos seguir diciendo todo. Si el amor no piensa jamás en sí mismo, ni en lo que recibe, o sea, esa persona no piensa en sí mismo ni en lo que recibe él ni va a recibir, si únicamente piensa en lo que él puede dar y en los medios de darse todo por entero a un voluntarioso sacrificio por el ser amado, entonces este amor se manifiesta con un color maravilloso rosa, un rosa brillante, y es muy bonito. Cuando este color es exceptualmente brillante y matizado de color lila, que este rosa es liloso, denota un amor más espiritual por la humanidad. Y los matices intermedios son innumerables. O sea que el amor, tanto como el odio, como la cólera, como cualquiera, tiene un montón de matices. Por otra parte, puede naturalmente estar matizada por otros diversos sentimientos, el orgullo, los celos, la rabia, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos le dará su matiz característico.
El anaranjado expresa el orgullo o la ambición. Presenta también casi tantas variedades como el precedente, según sea la naturaleza particular de las diferentes características de este sentimiento, y no es raro verle unido a la irritabilidad. El amarillo implica siempre cierto grado de intelectualidad. Sus matices son extremadamente variados y a veces demasiado complejos para aceptar la mezcla de otros colores. Generalmente es más oscuro y menos brillante cuando la inteligencia se aplica con preferencia a objetos inferiores o principalmente egoístas. Cuando la inteligencia se dedica a objetos cada vez más elevados e impersonales, es de un tono de oro brillante y se eleva gradualmente transformándose en un amarillo espléndido, claro, luminoso y de color limón. El verde, este color como ningún otro, entraña tan variados significados como ninguno. Por lo tanto, requiere algún estudio mucho más profundo para interpretarlo. La mayor parte de sus significados demuestran una serie de adaptabilidad, en un principio malo o falso, pero también a veces bueno y simpático, o sea que tiene los dos extremos. Al principio de su desarrollo, este color verde es un verde manzana, que va acompañado de una gran vitalidad y de una gran luz. El verde gris, cenagoso, ese tono muestra la trapacería y la astucia. Se lo observa en modos predominantemente en el cuerpo astral en la mayor parte de las personas salvajes, o sea, de un nivel espiritual más bajo. No quiere decir que sean salvajes, pero desgraciadamente no es nada raro encontrarlo entre los hombres más civilizados, los cuales deberían haber traspasado hace mucho tiempo el grado de evolución que ese color indica. O sea que si nosotros en nuestra aura tenemos ese color, quiere decir que todavía estamos a un nivel bastante salvaje. A medida que el hombre progresa, ese tinte mejora y se transforma en un verde esmeralda vivo, que significa la versatilidad, el ingenio, la fecundidad. A medida que se desarrolla la comprensión, esta facultad sirve para ayudar a los demás y confortarle. Este color se convierte algunas veces en un maravilloso verde azulado, pálido y luminoso. Entonces representa algunas de las más elevadas cualidades de la naturaleza humana, como son las más profundas, la simpatía, la compasión, unidos a un poder de adaptabilidad perfecta que sólo estas cualidades pueden dar. El azul transparente, aunque sea oscuro, indica generalmente devoción. Es el color de la devoción. Pero este color presenta también innumerables variedades, según las características de este sentimiento, según si es una devoción pura, si es simple, o es una simple santurronería, o si es egoísta o noble, depende de la devoción. O sea que hay muchos tipos de devoción. Este azul, al ser matizado por la mayoría de los colores, da lugar a todos los matices posibles, desde el índigo al violeta oscuro, hasta un azul gris plomizo, que caracteriza a los adoradores de fetiches en África. O sea, porque uno puede tener devoción por cualquier cosa. En África los seres ya más salvajes pues tienen los fetiches, que son sus dioses o sus, ¿no? Pero también las personas más civilizadas también podemos tener devoción por cosas a veces muy materiales. El azul pálido o el azul ultramar o el cobalto demuestran un impulso hacia un noble ideal espiritual y puede elevarse gradualmente a un azul violeta brillante
que denota una elevada espiritualidad que va generalmente acompañado de centelleantes estrellas doradas, indicio de elevadas aspiraciones espirituales. O sea que no solamente es el color, sino que luego entran otras figuras a completar ese deseo espiritual o ese pensamiento. Los diferentes tonos de ultravioleta manifiestan el desarrollo de las cualidades más elevadas y más puras, mientras que las tristes combinaciones de infrarrojos revelan la perversidad del hombre que se dedica a las prácticas perniciosas, egoístas de la magia negra. O sea que el infrarrojo da todo lo peor y el violeta da todo lo mejor, ¿no? En ese sentido Los colores del amor o del miedo, de la hipocresía o del orgullo pueden ser mezclados con el de la devoción y ofrecen al observador una inmensa variedad de combinaciones y matices. Difícilmente podemos imaginar la cantidad casi innumerable de combinaciones y modificaciones que se expresan con gran exactitud en las más sutiles variedades de carácter, en los sentimientos más complejos y en los más fugaces. Porque claro, según el carácter influyen mucho los pensamientos, y los sentimientos que tenemos. Entonces, claro, son, yo creo que innumerables, no los podríamos ni contar. El desarrollo oculto se manifiesta no solamente por la presencia en el aura de los colores correspondientes a este estado, sino que también por el brillo más o menos intenso que tenga el aura. Eso también tiene su significado. Si tiene más brillo, quiere decir más espiritualidad, más nivel espiritual. Si está más opaco, más apagada, pues el nivel es más bajo. También otra cosa que influye es el aumento de sus dimensiones. No es lo mismo el que tiene un aura muy pequeña que el que tiene un aura muy grande. Ya nos dicen que Buda tiene el aura, le ocupa todo el mundo. O sea que, fijaros qué aura. El nuestro debe ser una pulguita al lado de él. O sea que... Y también lo más o menos definido que estén sus contornos. Los contornos de todas las formas que se han formado en el aura y los contornos del aura. Todo eso influye en el nivel de espiritualidad, más o menos. Por último, debemos tener en cuenta que las facultades psíquicas desarrolladas o en vías de desarrollo se manifiestan por medio de colores y están más allá estos colores de nuestro espectro. Por tanto, es imposible representarlos con los colores que nos ofrece nuestro plano físico. O sea que hay colores que son imposibles que nosotros los podamos representar. Y la representación que se le da, pues una cosa aproximada, pero no es la exacta. El doble efecto de los pensamientos. Aunque antes de pasar a esto, os voy a poner aquí la... ¿Se ve bien o se ve muy diluida? Isabel, dale a la luz para ver los colores, luego la volvemos a entender, para que se vean un poco mejor. Aquí hay una paleta de colores que podemos verlos. Entonces se leen en horizontal. O sea, todos los unos van con el significado de aquí que yo lo iré leyendo. El 2, o sea, siempre así en bandas horizontales. Entonces, el número 1, vemos que es un azul bastante luminoso y claro, dice, es el color de la espiritualidad desarrollada. O sea, que ese color celeste que podíamos decir nosotros, que aquí, claro, en la fotografía no se aprecia muy bien, pero es un color, un azul muy claro, muy transparente y con mucho brillo. Después el segundo, que le he dado, perdón. El segundo, que es este, ya el azul se va poniendo oscuro. Entonces este es el de la devoción con afecto. O sea, una devoción que ya está mezclada con otros afectos, que no es pura. Y entonces ya es un azul mucho más oscuro, más opaco, con menos transparencia.
este, que es un azul cobalto, aquí no se ve muy bien, pero es un azul cobalto. Este es la devoción a un ideal noble, o sea que ya aquí empieza a subir el nivel de la devoción. Siguiente es un sentimiento religioso puro. Es una persona que tiene una fe religiosa muy fuerte, pero con una pureza. Entonces es el azul cobalto, que es brillante y transparente, que aquí con esto no se ve muy bien. A lo mejor si viéramos la luz de aquí. Ahora vemos la segunda línea, que es el número 2, que es sentimiento religioso matizado de miedo. Y vemos que este azul se va poniendo verdoso, que aquí no se ve mucho, pero va influido por el color verde, que es el color del miedo, ese miedo lívido. El siguiente, que es amarillo, este amarillo es el entendimiento muy claro, o sea, es la parte intelectual, cuando se tiene una inteligencia clara. Es un amarillo muy transparente y muy brillante y muy puro. El siguiente, que también es amarillo, ya empieza a tener un color amarillo anaranjado, porque está influido por el entendimiento menos claro que el anterior, menos puro que el anterior. El siguiente, que es este, es las personas que tienen poco entendimiento. Este ya está, aquí en el ordenador se ve mejor el color que hay, ya está influido por un color amarronado. O sea, ya está, las emociones, la emoción no es pura y está influida por otras emociones, pues a lo mejor de egoísmo o de orgullo o de alguna cosa de esta, que ya se va poniendo más oscuro y más amarronado. Este que tenemos ahí es el orgullo, y el orgullo es un color anaranjado pero fuerte. Por eso seguramente esto estaría influido ya por el orgullo y ya estaba empezando a ponerse con este amarillo un poco amarronado. La tercera línea, que es esta, es el verde, y es un verde claro, es un verde tirando a manzana, que es el verde puro, ¿no?, y transparente, y este pues sería una simpatía pues de un nivel elevado. Siguiente dice, es el amor del género humano. O sea que fijaros que este amor es un poco rosa, pero un rosa oscuro, feo. No es un rosa claro, transparente y bonito, sino porque el amor humano pues no es un amor puro, es un amor egoísta, es un amor que está influenciado a veces por la avaricia y por muchísimos defectos que nosotros tenemos. Entonces, claro, este color, el que le llama el color humano, porque es un color muy imperfecto, está mezclado con muchas emociones. Que es tan oscuro que tenemos aquí es el afecto interesado y egoísta, o sea, ya está con un fondo muy oscuro, casi negro, y luego tiene reflejos rojizos, del egoísmo y y del interés que tenemos por las cosas. El siguiente, que es este, es el afecto puro, y este rosa, pero no es el verdadero amor todavía, pero es muchísimo más puro que los anteriores. El cuarto, que también es verde, pero es un verde más oscuro que el de arriba, ya está influenciado por otras emociones, y es el verde de la adaptabilidad. O sea que aquí, aunque hay simpatía, pero hay menor grado que el anterior, y la persona sabe adaptarse a las complicaciones y a las cosas que le vengan en la vida. Y ahora viene uno que es muy horrible, que es este que está aquí, que es fondo negro con unos rayos rojos. Entonces, esto es la cólera. O sea que
es el sentimiento de la cólera, se refleja siempre en un fondo rojo, una nube negra oscura y con los rayos rojos. La cólera, la ira, todo esto. Este que aquí casi no se ve, pero es de un color verdoso, plomizo, y es el engaño y la falsedad. O sea, ya es un color que expresa un sentimiento bastante negativo, ¿no? La persona que va siempre buscando engañar a los demás, y además es una persona falsa. Este que tenemos aquí es el miedo. Este es un color verdoso, un verde muy feo, que es el color del miedo. Y el siguiente que tenemos aquí es el abatimiento, o sea, ya cuando la persona está muy abatida. Y el último, la última fila, es el egoísmo. Y el egoísmo es un color verdoso, grisáceo, muy feo, mezclado con un color horrible. El siguiente es la avaricia. Esta es la avaricia. Y la avaricia, pues, es un rojizo amarronado, con mucha mezcla de marrón y negro, y entonces pues también es un color bastante feo. El siguiente es cólera también. Este es cólera también. Una cólera que no tiene los rayos de... El otro es la sensibilidad. Personas muy... La sensibilidad, sí. Personas muy sensibles, que se ofenden con todo, que todo les sabe mal. Y el último es la malicia. Y la malicia es la más oscura y de color casi negro. Vamos ahora a ver el doble efecto de el doble efecto de los pensamientos. Dice: cada pensamiento bien definido produce un efecto doble, una vibración, radiación y una susceptible de flotar, y una forma susceptible de flotar en el aire. Isabel, ¿me puede dar la luz, por favor? Este se aparece al clarividente como una vibración en el cuerpo mental que puede manifestarse bajo una forma simple o compleja. Si el pensamiento es perfectamente simple, es que solo se ha puesto en actividad una vibración o una sola materia mental. Existen numerosas variedades de estas materias y cada una de ellas tiene un modo especial de vibración muy definida. Le podremos ver mejor con un ejemplo. Cuando un hombre se halla de pronto bajo la impresión de una emoción, su cuerpo astral es agitado violentamente, con mucha violencia, y sus colores habituales se verán momentáneamente completamente oscurecidos y afectados por esta emoción, por la oleada de emociones que le entren a la vez, porque a veces una o más de una. Este cambio es momentáneo, no dura más que unos segundos, y rápidamente vuelve el cuerpo astral a tomar su aspecto correspondiente, claro, con la mezcla que le ha inyectado. Ya no es el de anterior, ya es otro diferente, con otro matiz. Por lo tanto, cada emoción súbita produce un efecto permanente en sus cuerpos. O sea que nuestra aura está completamente cambiando continuamente, porque el pensamiento nuestro no para. Si parara, quedaría estable, pero como no para, pues... Sin embargo, la mayor parte de los pensamientos humanos están lejos de ser simples. La afección pura la encontramos muy a menudo matizada de orgullo, de egoísmo, de celos, de pasiones animales, de todo lo que queramos, porque se encuentra afectado por más de una emoción. Esto quiere decir que en el hombre cuyo cuerpo mental es impresionado por estas ondas, tiende a producir en su mente pensamiento del mismo carácter del que emitió la onda primitiva. O sea que cuando tú emites un pensamiento, lo emites con una onda, con la tuya.
lo recibe otro que tenga el mismo nivel de onda. Y se origina el pensamiento original en el otro, el que yo he lanzado. El segundo efecto del pensamiento es la creación de la forma. Crean formas muy definidas o muy poco definidas, depende. Todo impulso que brote del cuerpo mental o del cuerpo astral crea inmediatamente una especie de vehículo temporal que se reviste con estas materias vitalizadas. Así es como se convierte en un tiempo determinado en una especie de entidad viviente, o sea, cada pensamiento es una entidad viviente, en la cual la forma de pensamiento será el alma y la materia vivificada el cuerpo. Los escritores teosóficos dan a la forma de pensamiento el nombre de elementales. Cada hombre se mueve en un espacio cerrado, construido por él mismo. Claro, es que siempre los pensamientos más o menos son del mismo nivel. Entonces estamos en un nivel, en un espacio cerrado, moviéndonos continuamente. Por lo tanto, solo se ve el mundo a través de este conjunto, más o menos modificado por su propio tinte personal. Nosotros vemos las cosas de acuerdo con nuestro tinte personal, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos y con todo lo que nos rodea. Así que no vemos nada con exactitud, hasta que hemos aprendido a dominar por completo, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, por completo, los sentimientos y los pensamientos. Si lo tuviéramos dominado, entonces veríamos con exactitud. Hasta este momento, todas sus observaciones estarán matizadas por todo lo que nos afecta. Y entonces, claro, no es real. A continuación observaremos que las vibraciones de nuestra voz también crean formas muy diversas. Entonces ahora pasaremos a las láminas, la descripción de láminas. Estas son las vibraciones que la máquina con la que estos científicos hacían sus experimentos. Eran una máquina, uno utilizaba una máquina que era arena con un arco de violín. Entonces el arco de violín producía unos sonidos y la arena formaba una forma de acuerdo con el sonido del arco de violín y la vibración que venía, fuera de la voz o fuera de otro tipo de sonido. Entonces vemos aquí, fijaros, que hay, ¿veis? Esto es lo que formaba, las formas que forman con esa máquina. Aquí tenemos otra diferente porque ha cambiado el sonido, aquí tenemos otra distinta y otra distinta. Entonces estas formas que están hechas con una máquina, luego se ven en los pensamientos cosas muy parecidas. Esto lo hace Walter Kuhn. Las figuras de Brimboni son estas, ¿ves? Cada cuadrito tiene, y este lo hacía con un péndulo y la arena. El péndulo se movía por la vibración que producía y el péndulo hacía que la arena tomase una forma determinada. Esto eran las investigaciones que hicieron estos dos científicos para ver que el sonido, que las vibraciones formaban formas. Comparaciones de figura. Aquí tenemos la figura 4, que esta también está hecha con la máquina. Pero aquí ya vemos una figura mucho más perfeccionada. Fijaros que parece que tiene alas. Entonces esta figura se parece mucho a un pensamiento, que ahora lo pondremos aquí a continuación, de una madre, una plegaria de una madre. Una madre está haciendo una plegaria y tiene ese pensamiento en la plegaria que está haciendo a Dios o a donde ella crea, ese ser que ella tiene devoción, y entonces fijaros que se parece bastante a la que hizo el científico con la arena. Y tenemos otra, esta también es de la arena, y vemos que se parece mucho a una explosión de una rabia, de una irritabilidad, o sea que luego la explicaremos cuando toque la de esta. Pero veis que se parece bastante en cosas,
la forma serpentina. Aquí tenemos otra que también está hecha por las vibraciones de la arena y se parece mucho a esta, que también está hecha sobre pensamientos, que luego la trabajaremos. Entonces los científicos se dieron cuenta que la máquina pues tenía bastante idea de lo que hacía, aunque era una cosa imperfecta, pero que se parece mucho. Esto era el deseo de saber, de una persona que tenía un gran deseo de saber. Y estas son las formas que generaba sus pensamientos. Vivimos rodeados de una masa de formas de pensamientos. Clases de formas de pensamientos. Dice, la actuación de dicha forma son muy limitadas, pero mucho más precisa que la de la ondulación científica, o sea, más preciso que lo que han hecho los científicos. Estas no alcanzan a todas las personas, podemos decir que no pueden actuar sobre alguien a menos que ésta tenga algo que armonice con la vibrante energía que la anima, o sea, que tiene que tener la misma vibración para que pueda actuar en otro. Todos los hombres producimos 3 clases de pensamientos, unos lanzados por objetivos definidos, otros que se ciernen sobre el Creador y le siguen, y la tercera por el rastro que van dejando en el ambiente como si fueran una estela que marca nuestra ruta. O sea que los pensamientos también dejan ruta, como el otro día veíamos en la clase del señor de Tarragó, que el olor dejaba una ruta de la persona que podía el perro seguirla y descubrirlo. Entonces vemos que todas las cosas dejan un rastro, dejan una ruta, hasta las cosas de informática. O sea, siguen la ruta los informáticos para descubrir cosas. O sea que podemos ver que todas las cosas físicas y espirituales dejan un rastro. Que si se conoce un poco aquello, se puede seguir el rastro. Las formas que reproducen la imagen del pensador. Dice, cuando un hombre dirige su pensamiento a cualquier lugar en el cual quisiera hallarse en aquel momento, crea una forma de pensamiento que lo representa y aparece en el lugar donde desea estar. O sea, por ejemplo, si tú estás pensando en un amigo y quisieras estar con ese amigo, tú creas una forma de pensamiento al lado de ese amigo. O sea que eso con todo igual, o sea, sigue este proceso. Esta forma de pensamiento debe tener la suficiente energía y poder para materializarse, es decir, para atraer alrededor de ella temporalmente una cierta cantidad de materia física y mental, creciendo hasta adquirir las dimensiones de un ser viviente antes que llegue a su destino. O sea, que yo empiezo a crear el pensamiento y va creciendo durante el trayecto, podríamos decir, hasta que llega al lugar donde yo envío ese pensamiento. Y cuando llega a ese lugar ya es un ser viviente. Ya se ha desarrollado el pensamiento completo. Los pensamientos que toman la forma de objetos materiales. Cuando un hombre piensa en un amigo, genera en su mente la imagen exacta de su amigo. Lo mismo sucede cuando la imaginación está en actividad. Cuando yo estoy pensando cosas, creando, por ejemplo, un artista que está creando su obra, que está pensando de qué manera la va a hacer, cómo la va a desarrollar, cómo la va a ejecutar. La construye primeramente en su cuerpo mental, en el pensamiento. Después la proyecta en el espacio ante sí, mirándola y mentalmente la copia. O sea, cuando ya la tenemos construida es cuando la plasmamos en el papel o en el lienzo, pero la hemos creado en nuestro cuerpo mental. Del mismo modo, construye el novelista las imágenes de sus personajes. Primero lo piensa la trama, piensa la característica de este personaje, su carácter, su comportamiento, y luego empieza a escribirlo, ¿no? Y aún más, esto puede ser transformado por otra persona, que no es su creador. Y esto ocurre a veces. O sea, sucede, se han dado caso de pensamientos de, por ejemplo, un escritor que empieza a montar la trama
de sus personajes y ya la tenía, pues que era un ladrón de esta característica o de la otra. Y resulta que de pronto cambia la idea y la característica la cambia. Y esto quiere decir que hay algún ser fuera, en el otro plano, puede ser otro escritor, que quiere aconsejarle sobre lo que está escribiendo, y lo que hace es transformarle su pensamiento. O sea que podemos estar influidos por seres que están en otros planos. O un pintor, o un científico que está tratando de descubrir algo y no da pie con la cuestión para descubrirlo, y de pronto pues le viene una idea y a lo mejor no es suya, se la ha inyectado otro que está fuera. Le dice: te voy a echar una mano, hombre, que ya llevas mucho tiempo dando vueltas. O sea que esto ocurre de una persona que ya está muerta, que está en otros planos y puede actuar de esos planos, porque no en todos los planos se puede actuar. En la tercera, que es los que cuya forma son original y se manifiestan por medio de la materia que atraen. Dice: un pensamiento lleno de amor y de deseo de proteger a un ser querido crea una forma que va hacia esta persona querida y permanece en su aura como un guardián, como un escudo, como un protector. Podemos hacerlo. Dice: de este modo creamos y mantenemos cerca de nuestros seres amados verdaderos ángeles guardianes, que deben encontrar en el aura del que lo recibe el mismo nivel de vibración del que lo crea, claro está. Porque si el otro tiene otro nivel de eso, no llega, sino llega, rebota y vuelve al lugar de donde ha salido. O sea que siempre tiene que encontrar la misma armonía, la misma vibración. Un corazón puro y un espíritu elevado son los mejores protectores contra el asalto de pensamientos con fines perversos. 3 principios generales gobiernan la producción de todas las formas de pensamientos. Y estos 3 principios son: el primero, la cualidad de los pensamientos determinan el color. O sea que el color viene por la cualidad del pensamiento. La naturaleza de los pensamientos determinan la forma. La precisión de los pensamientos lo determina la exactitud de sus contornos. O sea que si el pensamiento es muy preciso, los contornos son perfectos. Si es muy poco preciso, muy vago el pensamiento, los contornos ya veremos que son bastante indefinidos. Ahora empezaremos el estudio de diferentes láminas de pensamiento que han sido observadas en la vida real. Son imágenes contempladas en el presente y proyectadas por hombres o mujeres en estado normal. O sea, estas han sido vistas por clarividentes. Estos clarividentes o lo han dibujado ellos, o lo han pintado ellos, o han buscado un artista que les ayudase a plasmarla. Y él le explicaba, el clarividente le va explicando los matices y la forma y todo, y el otro la va plasmando. De esta manera se han hecho las imágenes que vamos a ver ahora. Aquí tenemos forma de afecto puro. ¿Veis? Es un rosa muy claro y muy transparente. Pero los contornos no son muy precisos, son bastante vagos. La persona que produjo este pensamiento era dichosa y estaba en paz con todo el mundo. Pensaba vagamente en un amigo, cuya presencia le hubiese sido grata. En este pensamiento no hay ningún impulso ardiente ni enérgico, es un pensamiento sosegado. Es benéfico y lo anima un deseo exento de egoísmo, con el anhelo de unirse con aquellos a quien él ama, e indica cierta nobleza en la persona que lo está proyectando. Aquí tenemos otra que es muy parecida, pero el color no es tan bonito como el otro. Entonces esta es la afección más gris del egoísmo. Este afecto puro era puro, pero la ha invadido el color del egoísmo, que recordáis que era un naranja oscuro, que aquí se ve casi negro, pero es un naranja muy oscuro. Entonces ya cambia el color y la transparencia. Ya aunque sea la misma forma,
no es el mismo pensamiento. Aquí en la lámina 10, tenemos una afección bien definida, porque solamente en esta parte está un poco defectuosa, pero esta parte de aquí es bastante definida ya. Dice, desde el momento en que dirigimos nuestra mirada a esta figura, vemos una cosa muy distinta, algo muy poderoso y capaz de producir un resultado definido. Es una forma de pensamiento que acaba de emanar del cuerpo astral de su creador y se dirige hacia su objeto. Es una forma casi circular. La transparencia de su color muestra la pureza de la emoción que le ha dado el origen. El alma, capaz de crear una forma semejante, es que ha alcanzado ya un considerable grado de desarrollo. O sea que esta es mucho más desarrollada que la anterior. Fijaros, esta que luego la veremos, que es la figura 11, dice, nos revela un ejemplo de una forma de pensamiento creada deliberadamente, el cual se esforzó en darse por entero con todo su amor hacia todos los seres. ¿Por qué? Porque esta está cerrada en el círculo, sin embargo esta sale muchas líneas, que es la que se expande, es el amor que quiere expandir a toda la humanidad, o a todos los seres que él cree que tiene que ayudar, ¿no? Ya es un amor mucho más generoso, ¿no? Es el amor intenso. Aquí tenemos la que hemos visto antes, que esta era la intención, esa oración o esa, no me sale la palabra ahora, plegaria, que estaba haciendo esa madre, que pedía paz y auxilio, y la pedía a lo mejor para algún familiar o para algún ser que ella conocía, Aquí tenemos otra, que es el amor egoísta e inferior. Fijaros que aquí los ganchos que genera, estos son los ganchos que genera el egoísmo, la forma de egoísmo en cualquier emoción que tenga el egoísmo, esta emoción haya penetrado en la otra emoción pura, forma estos ganchos. Quiere decir que el egoísmo todo lo quiere para sí. Los ganchos vemos que van hacia adentro, hacia el origen de la persona que ha hecho el pensamiento. O sea, y además, pues es aquí no se ven muy bien los colores, pero es un color ya amarronado. El egoísmo ya le da un color feo. Entre el color que tenía este amor, al entrar el egoísmo, lo ha convertido, que el egoísmo era el naranja, ese oscuro, pues lo convierte en un color feo amarronado. La lámina 14 es devoción poco definida, es de color azul y es un azul bastante bonito, es un azul cobalto. No tiene mucha transparencia, pero ni mucho brillo, porque no es una devoción muy pura, ¿no? Pero ya es una devoción bastante positiva. Aquí tenemos otra devoción muchísimo más pura que la anterior. Fijaros, este es un impulso de devoción ya muy perfecto, Aquí ya demuestra que esta persona tiene una claridad de mente muy potente y una pureza bastante importante en su personalidad. Indica un ofrecimiento completo de sí mismo, o sea que esta emoción de devoción se está ofreciendo a sí mismo. Fijaros que termina en punta, es un cono que termina en punta, que va dirigido a ese ser que él se está ofreciendo, y se está ofreciendo de una manera con una pureza y con una espiritualidad muchísimo más importante que esta, porque esta, fijaros que está cerrada, o sea, todavía está metida en la jaula de la persona. Sin embargo, esta ya empieza a salir, ya empieza a proyectarse hacia los demás.
Aquí tenemos una muy bonita, que es la renunciación. Es una devoción también, pero con renuncia. No solamente se ofrece a sí mismo, sino que tiene que renunciar a muchas cosas para hacer ese ofrecimiento. Es un nivel espiritual más elevado. Fijaros que tiene una forma de la naturaleza, una forma casi de una flor, con pétalos, Entonces, y fijaros que los pétalos, terminan en punta, se van proyectando hacia afuera. No son redondos solamente que quedan hacia adentro, sino que ya va proyectándose hacia la humanidad, seguramente. Aquí tenemos otra que es parecida a la anterior que vimos antes del cono, pero esta todavía es mucha más potente, muchísimo más potente. Es una respuesta de un impulso de devoción ya siendo devoto. Ya fijaros cómo se proyecta hacia afuera, cómo va proyectando hacia la humanidad, con un impulso muchísimo más potente que el que vimos anteriormente. O sea que ya tiene unos grados de espiritualidad muchísimo más elevados. Y tenemos la intelectualidad poco definida. La intelectualidad, os recordáis que era de color amarillo. Siempre las cosas mentales son amarillas. Esta es una intelectualidad, no un intelecto brillante, como podríamos decir, porque todavía está muy poco definida y muy recogida en su ser. No se proyecta todavía. Y ahora tenemos la forma que vimos anteriormente, que se parecía, Esta forma, que es la figura 19, en la parte superior, esta, es un pensamiento, es un deseo de resolver problemas, una intención firme de aprender y de saber más. O sea, cuando una persona tiene unos deseos de saber, de resolver las cosas, pues ese pensamiento tiene esta forma. El de abajo también es deseo de saber, pero ya fijaros que tienen forma como de tirabuzón. Ya ha cambiado, porque ha cambiado también ese impulso de ese pensamiento anterior. Es más potente. Dice, esta forma serpentina es amarilla, muestra el ardiente deseo de comprender y de alcanzar sabiduría. O sea que quiere ir un poco más lejos. No solamente con resolver problemas, sino quiere adquirir una sabiduría potente. Pero como la sabiduría que quiere adquirir pues no es muy espiritual todavía, pues resulta que el color, que aquí no se ve muy bien, es un amarillo ya un poco amarronado, porque está centrado en su personalidad, en su ego, personal. No es la sabiduría para ayudar a la humanidad, O sea, es que es una sabiduría para él poder pues quedar bien y saber más que otros y poder hacer otras cosas que el otro no hace, tener una inteligencia mayor, pero siempre con algo de egoísmo, centrado en él. Aquí tenemos la ambición elevada. Fijaros que se parece mucho al egoísmo con los ganchos, ¿acordáis? Porque la ambición tiene mucha parte de egoísmo. Entonces, pero todos los ganchos van hacia adentro, o sea, para mí, no para afuera, sino para mí. Es un color anaranjado con un matiz no muy bello, profundo. La característica del anhelo consiste en los ganchos que preceden a su actividad. O sea que fijaros que estos ganchos van antes de que llegue, o sea, van a buscar fuera para traerlo para adentro. O sea que aquí tenemos la ambición egoísta. Y esta ambición todavía es más egoísta que esta que tenemos aquí. Esta es menos egoísta que esta. Fijaros que los ganchos son más... Y fijaros la mancha marrón que tiene aquí. Que es que ya el egoísmo con este amarillo que se ha juntado forman un marrón más fuerte. O sea que...
podemos observar en ella la esencia del color gris parduzco del egoísmo y también una diferencia notable en la forma. Es un signo evidente de un deseo no disimulado y de echar mano a todo lo que se presente con un fin completamente personal. O sea que estas dos figuras no son nada de positivas. Y esta que tenemos menos todavía. Ahora tenemos aquí el odio mortal y la cólera persistente. El odio mortal es este. Aquí está concentrado el odio, pero ya empieza a salir el relámpago en dirección a la persona que él le envía ese odio, que le tiene ese celo, esa envidia o lo que sea. Pero esta es todavía más concentrada en el odio y está actuando más que esta. O sea que empieza, es mucho más afilado y ya está. Es un odio ya mortal, como podríamos decir, ya preparado, que si le da un impulso un poco grande, mataría a la persona que odia. O sea, esta todavía no, porque está el odio concentrado aquí. Pero ya el odio está aquí, metido en el estilete. O sea, en la espada que va a clavar. Entonces, este ser que tenga este pensamiento está en un tris de cometer un asesinato. Aquí tenemos la que hemos visto antes comparando, que es un acceso de ira. Este acceso de ira y de cólera no es el odio sostenido que hemos visto antes, porque fijaros que ya sale disparado hacia todo el mundo. Este le tiene odio a todos, no solamente a un ser solo, que era el otro, ¿no? El otro iba directamente a un solo ser. Pero esto no, esto es una cólera que está enfadado con medio mundo prácticamente, este señor con toda la familia. Entonces es una explosión de disgusto violenta y se halla en pugna con el mundo entero. Este estado de irritabilidad puede compararse a de un viejo gruñón que imagina siempre que le insultan y que lo quieren muy mal, y entonces está enfadado con todos. Tenemos aquí otro, muchísimo más feo que el anterior. Es una cólera persistente. Y fijaros que esta cólera ya está proyectada hacia afuera. Está proyectada como esto, hacia toda la humanidad, hacia todo el que tenga alrededor y a los que tenga lejos. Ya es una cólera muy acentuada, muy elevada y muy dañina. Estas dos figuras son dos figuras muy peligrosas y muy dañinas. Ahora tenemos aquí los celos y la cólera. Fijaros que el celoso crea esta imagen, parece como una serpiente que levanta la cabeza. Entonces tiene un color muy feo, el color del celo. Son muy desagradables, un color verde terroso, que indica al clarividente que la expresión clara de los celos y su curiosa forma denota un ardor por su autor que vigila y lo persigue al que tiene celos, y lo está siguiendo y persiguiendo para ver si le puede quitar aquello que él desea, por lo que tiene esta emoción de celo, que puede ser lo mejor pues la novia o lo que sea, ¿no? Tenemos aquí, fijaros, celos y cólera mezclado. Entonces vemos que aquí los celos están concentrados, están como cerrados, pero la cólera que produce ya esos celos ya sale fuera. Y ya son relámpagos rojos que van en una dirección de un objeto, de una persona. O sea que fijaros, estas dos imágenes también son horribles y demuestra de seres muy primitivos, ¿no? Aquí tenemos el miedo, pavor súbito. Es una explosión de miedo que va formando estos semicírculos, y se van abriendo conforme se van alejando, se van abriendo. Es como si el miedo fuese un poco desapareciendo, ¿no?
porque cuando están aquí están muy concentrados, tienen un color, fijaros, rojizo, y aquí ya lo han perdido. O sea, ya aquí el impulso de ese miedo tan potente que tenía al principio ya se va como debilitando, ¿eh? La codicia egoísta, fijaros que es igual que la ambición, con los ganchos, que quiere coger todo lo que encuentre a su alcance. Es una imagen también de un color amarillento, verdoso, amarronado, tiene una mezcla de colores muy feos, porque la codicia es algo pues muy fea. Entonces los colores que se manifiestan en el aura son colores horribles y feísimos. Aquí tenemos, para que salga, el deseo apasionado por la bebida. Este pensamiento está cogido de la vida real. El clarividente vio como un hombre que iba medio borracho y estaba deseando seguir bebiendo y iba a entrar en una taberna a seguir bebiendo. Entonces tenía en su aura esto, el deseo, los ganchos del deseo de beber, de seguir alcoholizándose, ¿eh? Y fijaros qué colores tan horribles, aunque no son los exactos, pero qué colores tan horribles tienen. Se parece mucho al amor egoísta inferior que vimos anteriormente, porque esta es la repetida, ¿veis? Pero estos ganchos todavía son, esto como si dijéramos son más suaves, y esto fijaros, la punta como va a clavarse al interior, de él, o sea que quiere coger aquello pero traerlo para sí, ¿eh? Tenemos la descripción de emociones diversas en un naufragio. Aquí eran 3 personas que viven un naufragio, y entonces el clarividente se da cuenta que las 3 personas que han vivido el mismo hecho, su materialización es distinta, ¿eh? Porque claro, cada persona tenía su nivel y cada persona pensaba. Entonces todas las personas pensaban en salvarse, como es lógico. En un naufragio no pensamos nada más que en salir de él, ¿no? Entonces tenemos esta primera, que es la primera persona, ¿veis? Esta nube aquí, que es una nube muy irregular, que salen picos, y cómo salen unos rayos que son de rabia. De la primera impresión que esta persona tiene es la rabia de verse en ese naufragio y que se puede ahogar, y lo recibe como una rabia, no lo recibe de otra manera. Sin embargo, la otra, fijaros que cambia completamente los contornos. Los contornos son mucho más suavizados, más definidos, el color también cambia, y aunque todavía es un color feo, pero fijaros que por arriba salen unos rayos, que aquí no se ve muy bien, pero estas puntas tienen ya un color azulado alilado. Entonces esto da a entender, y por aquí ya se ven también estos colores lilas, azulados y lila, quiere decir que esta persona tiene una fe. Y al tener esa fe, ella se dirige con su devoción a ese ser espiritual que ella tiene fe. Y está orando. Entonces ella está orando pidiéndole ayuda posiblemente, que le ayude a salir de aquella situación, ¿no? Y a lo mejor está pidiendo que ayude a todos, porque fijaros que no son rayos que vuelven, son rayos que se van saliendo de un lado para otro. Entonces ella no piensa solo en sí misma, está pensando también en los demás que están en el naufragio. O sea que esta emoción, este pensamiento es mucho más elevado. Y el tercero, que es es muchísimo más elevado que los otros 2. Ya tiene una belleza, otro tipo, y además muy limitado y muy perfeccionado. Dice, tenemos un pensamiento que es claro, lleno de poder y de firmeza, que es este. Dice, el tinte es escarlata. Este tinte de aquí es escarlata, de la punta. Parece como un arpón. Nos muestra la cólera causada por el accidente. O sea que él, que tiene el accidente del naufragio, también le produce cólera, pero diferente que esta. Fijaros que es distinta. Solamente es una punta escarlata que va hacia abajo. Y
y una curva anaranjada, que es esta de aquí, que ya significa que él se está dando cuenta de que puede salir de ahí. Tiene esperanza de salir del naufragio. O sea que, aparte de que ha producido en el primer instante esa cólera, luego va transformando esa cólera en esperanza. Y la parte amarilla y la parte verde, la parte amarilla ya es la parte intelectual, pero una parte intelectual elevada. Es un amarillo muy claro, muy transparente. O sea, piensa de una manera razonada y además pensando en los demás. Y el verde significa eso, la simpatía que él está proyectando hacia los demás. No solamente piensa en salvarse él solo, sino está tratando de crear un pensamiento, a ver qué es lo que inventa para poder salvar a todos. ¿Cómo puede ayudar a todos a salir de allí? O sea, por eso esta forma es la más perfecta de las tres. Y esto nos da a entender que personas que están viviendo el mismo momento y la misma emoción y el mismo problema, cada uno lo vive a su manera, depende de su nivel espiritual que tiene. Y esta representa a un actor que va a hacer un estreno de su obra de teatro. Y entonces vemos que aquí, esto es de color, aquí se ve color amarillo, pero es de color naranja. Este actor está muy esperanzado, por eso tiene esta franja naranja. Muy esperanzado de que el estreno le va a salir bien. Pero también tiene una parte de miedo de que las personas no sepan llegar a comprender bien lo que él expresa en su obra. O sea, una inseguridad, ¿no? Esa inseguridad son estas franjas que tiene aquí, que son de un color lila amarronado, que es de la inseguridad, del miedo, que todavía también expresa a la vez que expresa ese sentimiento de que lo puede conseguir, pues también tiene una parte de inseguridad. Y la figura, fijaros que parece una bandera que se ondea. O sea, es la inseguridad que él proyecta. Y tenemos dos pensamientos de dos jugadores que están en el mismo salón de juego. Entonces, el primero, aquí no se ven bien los colores, pero el centro es negro, esta parte de aquí es color naranja, y luego ya hay un color más feo que es, ahora lo veremos. Esta forma es la forma de un jugador que va perdiendo. Este va perdiendo y este va ganando. O sea, este está perdiendo todo su dinero y entonces está, pues eso, concentrado en su alegría de ganancia, pero como está ganando para él, pues como es lógico, es una ganancia un poco egoísta, y los colores que tiene aquí alrededor son colores un poco feos, ¿no? Feos, parduzcos, con marrones, muy mezclado. Y pues gana, pero aunque gana, quisiera ganar más. Y está contemplando la ganancia que tiene. Está contemplando esa ganancia, pero con una avaricia, con un deseo de ganar muchísimo más, ¿no? Pero ganar para él, no para compartir con nadie. No tiene deseos espirituales de decir, bueno, yo quiero ganar, pero es para ayudar a fulano o para ayudar a mi familia. No tienen unos deseos espirituales. Aquí tenemos un accidente en la calle. Atropellan a una persona en la calle y hay dos personas, estas dos personas que lo están viendo. Las dos sienten un deseo de afecto y de compasión sobre la persona que han atropellado. Pero la primera, que está aquí, se encierra en su pensamiento y entonces le da mucha pena, pero no hace nada. Se queda ahí de entristecida, llorando por lo que está viendo, o sea, está encerrada en sus sentimientos y en sus pensamientos. Sin embargo,
el de arriba, que parece que está flotando y es un círculo, es una persona que no piensa se queda triste pensando, no, sino piensa ver cómo puede ayudar a esa persona, y contra más rápido mejor. Por eso se ve como flotando, como que este es un soñador que se queda viviendo y soñando sus pensamientos, y este es un hombre de acción, que dice, a ver, ¿qué puedo hacer rápidamente para conseguir que esta persona no muera? Porque a lo mejor era un accidente muy grave. Y los dos pues estaban con miedo de ver lo que estaba pasando. Pero están viendo los dos el mismo accidente y cada uno reacciona de una manera. Este es un soñador, soñando, reteniéndose en sus pensamientos de tristezas y de miedo. Y este, sin embargo, sale de eso, de ese miedo, y piensa en cómo solucionarle a la otra persona con el auxilio que necesita, ¿no? Es un hombre de acción, que seguramente si tuviera un teléfono pues llamaría automáticamente al 061, si es en este momento, para que vinieran a auxiliarlo, ¿no? Dos personas en un entierro. Aquí tenemos dos personajes que están en un entierro. Este primero, los dos conocían muchísimo a la misma persona y tenían un gran afecto por ella, ¿eh? Pero este pues está llorando, está pensando, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Y por qué se ha tenido que ir? ¿Y por qué? Con todos estos pensamientos. Y fijaros que sale un gancho hacia abajo, que este gancho quiere decir que es como si quisiera coger al muerto y traerlo otra vez a la vida. O sea, no quiere que se vaya, ¿eh? Está como son esas personas cuando un ser querido se muere, y dicen, bueno, ¿y por qué se tiene que ir? Si yo lo necesito, si él tiene que estar aquí, si tenía que vivir más, si ahora le correspondía esto o aquello. O sea, que está tratando de retenerlo, ¿no? Pues este gancho indica esa retención. Después aquí el otro es un hombre que ya tiene ideas teosóficas, ya conoce un poco lo que es la muerte. Fijaros qué diferencia entre uno y el otro. Este es un ignorante que todavía no le ha llegado esa información, no sabemos si porque él no ha querido o porque la ha rechazado, depende, ¿no? Pero no la tiene. Y este señor sí, este es un teósofo que ya sabe que la muerte no es el final de la vida. Entonces ya, fijaros que es un cono, es como el de la devoción, ¿eh? Y se proyecta hacia arriba, ¿eh? Y además está con el color de la devoción y con el color del amor por esa persona, está pidiendo por ella, está tratando de reflexionar y de que la familia no sufra tanto, haciéndole entender que no tienen que llorar, que no tienen que padecer tanto, ¿eh? Entonces, y estas son las estrellas. Recordáis que yo os he explicado que a veces salían unas estrellas luminosas en la devoción. Pues estas son las estrellas que le salen por esos sentimientos tan elevados que está produciendo su mente, ¿eh? O sea que fijaros qué diferencia, ¿eh?, de pensamiento de un ser a otro. El encuentro con un amigo. Esta es una persona que va a encontrarse con un amigo y entonces es como si el pensamiento lo quisiera abrazar al amigo. ¿Veis? Que salen como unos brazos que suben. Esto es el amor, es de un color rosa, que es el amor que expresa por el amigo, y esta es la simpatía que expresa por ese amigo, que es de color verde. ¿Os acordáis que la simpatía era de color verde? ¿Eh? Entonces este está deseando tener ese encuentro con ese amigo, y esta es la figura que genera en su aura. Ante un cuadro. Este es un espectador que está observando un cuadro en un museo. Hay más gente también, ¿eh? O sea, y entonces esta es la forma del pensamiento que va generando, ¿eh? Aquí vemos unas líneas verdes, que es la simpatía que tiene por aquel pintor que ha pintado el cuadro, que lo ha creado, y lo que le agrada, el cuadro, siente simpatía por ese cuadro, le gusta, ¿eh? La parte intelectual que está funcionando, la parte amarilla, esta y esta, está intelectualmente descifrando qué quiere el pintor decir con aquellas imágenes, ¿eh? Y la parte central es de color naranja, que aquí no se ve bien, con algunas zonas más oscurecidas, ¿eh? O sea que él está disfrutando con ese cuadro que está observando. Y aquí también esas
zonas más oscurecidas de un lado y de otro, son las que los sentimientos y las emociones que están circulando por aquel museo de todas las personas que están observando el cuadro. O sea que también le influyen a él todos esos sentimientos de todas las personas que están observando ese cuadro, y sus sentimientos y sus emociones están influyendo al resto también. Entonces se reflejan en su aura también. Aquí tenemos una figura de simpatía y amor hacia todos los seres. Fijaros que es una figura bonita, de color carmín, el interior, y luego las bandas verdes que tiene. Todo esto es color carmín, un rosa muy bonito, rojizo, y estos son bandas verdes. Entonces, esto tiene una gran simpatía y un gran amor por los seres, no sabemos si son sus seres queridos o seres que él ve. Entonces, esta forma que se parece casi a una hoja de un árbol, parece como las venas que van saliendo de las hojas, o sea que vemos que muchas cosas, muchas figuras se parecen a la naturaleza. Quiere decir que a lo mejor elementales de la naturaleza están influyendo en estas figuras. Piensa también el que ha hecho estos escritos. Ahora aquí tenemos esfuerzo para amar todas las cosas. Fijaros que ahí no se ven muy bien los colores, pero el fondo es amarillo oro brillante y esto es lila, un lila brillante muy bonito. O sea, es como un lazo que sale, y entonces esta persona hace un esfuerzo tremendo por todas las cosas y por todas las cosas que quiere amar y todas las personas que quiere amar. Fijaros que está cerrado, pero luego ya empieza a salir fuera. Ya empieza a decir, no solamente tengo que amar lo mío, sino lo de los demás también, ¿no? Aquí son pensamientos de auxilio, visto también por 3 personas diferentes. Entonces, las personas están mandando pensamientos de auxilio a un amigo. Y fijaros que cada persona, estos son estrellitas, todo esto es de color amarillo, naranja, lila, tiene unos colores bastante espiritualizados, ¿no? O sea, está mandándole unos pensamientos elevados. Pero todavía es más elevado, los pensamientos que le manda, porque todo el fondo ya es lila y las estrellas son amarillas brillantes y transparentes. O sea, le están mandando esos pensamientos de auxilio, pero según el nivel de cada uno, la forma que cada uno genera en su alma, en su aura, es diferente. Y ¿veis? Es un círculo. Está más cerrado. Está mandando los pensamientos, pero a un nivel limitado. No se abre mucho, ¿no? Entonces vemos que cada uno, pues según en su nivel que está, los pensamientos tienen. Este pensamiento es una persona que está pensando en la manifestación del logo en el hombre. Y fijaros que tiene la estrella que simboliza al hombre y al logo, en un fondo amarillo de rayos amarillo, es azul. Entonces es la devoción hacia el logo, y se parece mucho a la figura que nosotros hacemos del logo y las representaciones que ponemos. O sea que aquí también son representaciones del logo. El fondo es amarillo dorado y las figuras son con líneas azules, aquí no se ve muy bien, y estas últimas ya el azul se va convirtiendo en lila. Y son también como es como está pensando cómo el logos puede penetrar en la humanidad, en los seres humanos. Y entonces vemos que son círculos con unas formas dentro, que aquí no se ve muy bien, pero son formas así, unas onditas pequeñas. Aquí en tiene parecido al que vimos en la arena, que se veían así circulitos, y esto, ¿os recordáis de la dehesa? Pues este se parece mucho al de la arena. Son círculos, todos, líneas de círculo, que son azules, las líneas de círculo son azules y el fondo es dorado.
y estas ya las líneas forman pétalos como si fuese una flor y son ya un azul lila. Pero todos son pensamientos de estos sobre el logos, ¿eh? Aquí tenemos 3 figuras que son formas creadas por la música. La primera es esta de aquí. Fijaros que es una iglesia. Aquí está, se ve la iglesia, la forma. La iglesia tiene un órgano muy bueno, y el organista está tocando pues una melodía, una pieza musical muy espiritual. Y entonces sale la forma de fuera de la iglesia. No solamente se refleja dentro de la iglesia la forma, sino que sale fuera al exterior. Y fijaros con qué altura coge. O sea que es una melodía espiritual. La G, aunque ahí no se ve muy bien, es casi un árbol. También la iglesia está aquí debajo, y sale como si fuese un árbol, y tiene muchísimos colores, pero muchísimos colores, y muy bonito, como si fuese el follaje del árbol, ¿no? Entonces esta es la imagen de Mendelssohn, es una melodía de Mendelssohn el que está tocando. Y ya aquí el pianista había dejado de tocar hacía como 2 horas. Sin embargo, todavía estaba la imagen fuera de la iglesia en el aire cuando la ve el clarividente. O sea que estas imágenes que salen de la música, de los sonidos musicales como las nuestras, no se disipan tan rápidamente cuando salen fuera del objeto, sino que se mantienen un tiempo hasta que se desvanecen. Y es pues una imagen muy bonita. Aquí es una pena que no se pueda ver. La otra es la imagen de un coro, un coro alemán que está en una iglesia. ¿Ves? La iglesia, y el coro está cantando. Debe ser una ceremonia religiosa que están haciendo, y la imagen que sale de la música y las voces del coro es esta, y va formando como montañas de diferentes colores. Aquí no se ve, pero son filas de montaña, y cada montaña tiene una forma diferente. Y esto lo explica el Señor diciendo que son diferentes notas y diferentes músicas las que van empleando el autor. Y son de diferentes colores y de diferentes formas. Unas más picudas, otras más redondeadas. O sea, depende de la clase de música que está tocando en ese momento. Y forma como montañas unas sobre otras, y llega a una altura de más de 300 metros, dice el clarividente. O sea que, y esto llevaba también, según dice él, más de 3 horas que ya había terminado la ceremonia. O sea que se mantenía encima de la iglesia esta forma, que es una pena que no se pueda ver. Ya, pues hasta aquí llega la información que os he podido dar. Espero que os haya servido para aclarar algunas cosas, aunque nosotros no somos clarividentes, pero para tener una idea de que los pensamientos son diferentes en cada persona, viviendo el mismo momento y el mismo hecho, y que varían según nuestro nivel de espiritualidad, nuestra purificación de personalidad y de muchísimos más aspectos que hemos ido trabajando. Esto está sacado de la forma de pensamientos de Besant y Leviter, del poder del pensamiento de Annie Besant, y del pensamiento y su poder y su empleo de Leviter. O sea, son los 3 libros que yo he sacado todos estos contenidos. Y Annie Besant nos dice: escoged bien, pues vuestra elección es breve y sin embargo perdurable. O sea que nos está diciendo que lo que nosotros elegimos y pensamos no se desvanece, perdura en el tiempo hasta que no lo transformamos, y que nos avisa de que elijamos bien. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención. O sea que gracias a vosotros que habéis querido venir a escucharlo.